Colombia. Pero para entender lo que viene pasando, me estoy comunicando en estos momentos con Edward Soto, editor de Mesa Central del diario El Tiempo, a quien le doy la más cordial bienvenida desde Lima, Perú. Un gusto tenerlo, Edward. ¿Qué tal, Carmen? Un saludo muy especial para usted y para toda su audiencia. ¿Cómo entender lo que viene pasando en Colombia? Y esa pregunta la relaciono también a la siguiente. ¿Es posible, luego de este remesón político, que Petro tenga las riendas realmente del país para llevar a cabo todas las reformas que tiene en mente? Es una pregunta verdaderamente difícil, Carmen, porque la realidad es que a la vez que creó una crisis ministerial porque se rompió la coalición de gobierno, la popularidad del presidente Gustavo Petro ha venido en picada según los últimos estudios, los últimos sondeos que se han venido conociendo en la última semana. Entonces, él intenta recomponer su coalición de gobierno para sacar adelante las tres reformas que vienen en camino, como son la reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma laboral. Además, tiene pendiente la ley de sometimiento a la justicia, que es el marco legal que va a mover el proceso de paz total, es decir, el proceso de negociación con los grupos al margen de la ley, como el Ejército de Liberación Nacional y las dirigencias de las FARC. Es decir, prácticamente toda su agenda legislativa en este momento está bloqueada. Entonces intenta dar un remesón acudiendo a una vieja fórmula que conocimos desde que él estaba en la alcaldía de Bogotá, que es rodearse de su círculo íntimo, rodearse de las personas que le hacen caso, que confían plenamente en su proyecto político, y vamos a ver si con este viraje hacia sí mismo va a lograr sacar adelante las propuestas de gobierno, aunque se teme que ante la resistencia del Congreso termine apelando a la calle, es decir, ejerciendo una especie de democracia plebiscitaria, y ya anunció que el próximo 1 de mayo va a salir al balcón de la Casa de Nariño a explicar sus propuestas de gobierno. Entonces, Edward, en resumen, es rodearse de los suyos para que todo su plan pues se pueda ejecutar tal como él lo tiene diseñado, tal como también él lo ha mencionado, pues por el que votaron millones y millones de colombianos. Pero, a ver, como periodistas, como analistas, también lo que podemos ver es que la política es un espacio de negociaciones. El fuero político básicamente son pesos y contrapesos. Entonces, como tú bien dices, ya sería apelar a las calles, pero básicamente ese respaldo que tiene Petro en las calles es tan contundente para que pueda funcionar y a largo plazo pueda cumplir con todas las reformas que tiene planteado. Carmen, hasta el momento ese apoyo callejero no se ha demostrado, no se ha puesto en evidencia. Fijémonos que, por ejemplo, cuando lanzó la reforma a la salud, lo hizo en un acto público en la parte de atrás de la Casa de Nariño, que es la casa presidencial colombiana. Más o menos ubicaron unas 2.500 sillas y la verdad solamente llegaron 500 personas a este acto, que probablemente era el acto más importante de su gobierno por esos días. Y así ha venido haciendo convocatorias a la ciudadanía para que se hagan presentes en el lanzamiento de sus reformas, y la verdad la presencia o la asistencia no ha sido mayoritaria. Entonces, el próximo 1 de mayo, que se celebra el Día del Trabajo, el presidente Petro ha citado de nuevo lo que él denomina un balconazo, en donde se espera que haya una presencia masiva de sus seguidores, aunque vamos a ver, porque él puso en las calles, de momento, el presidente no lo está ganando. Y ese es un punto muy importante, porque ahí se va a definir si realmente el barómetro en las calles, la temperatura en las calles, respalda lo que Petro realmente quiere. Ahora, hablemos de esta reforma de salud, que al parecer ha sido el factor determinante, y sobre todo, pues teniendo en cuenta que en esta jornada que hubo ayer y que puso en jaque básicamente a diversas carteras del gobierno de Gustavo Petro, ha sido pues un punto sustancial. ¿Cómo podría revertirse esta situación, Edward? ¿Cómo podría lograrse un camino y cómo también se puede lograr consensos si definitivamente lo que está haciendo Petro es rodearse de los suyos, rodearse de su gente, rodearse de personas que piensan como él, y lamentablemente tiene una oposición también que ahora se va a ir al ala más radical, ¿no? Me imagino, con esa posición del gobierno. Bueno, Carmen, lo primero que hay que decir aquí es que el presidente Gustavo Petro relevó a la ministra de Salud, que para muchos sectores que formaban parte de la coalición y los que estaban por fuera de la coalición consideraban como un obstáculo para lograr llegar a consensos, lograr llegar a acuerdos fundamentales sobre el tema de la salud. Lo que pasa es que, hay que decirlo, Colombia tiene un sistema de salud
que ha venido progresando en los últimos años y que se considera que de alguna manera tiene beneficios muy grandes para la población, aunque hay sectores de esa misma población, particularmente en las provincias más alejadas, que no goza de un buen servicio de salud. Es decir, mientras en las capitales hay un cubrimiento de 90 y pico %, y que tienen cubiertas básicamente sus necesidades en salud, no solamente en lo primario, sino también en altas especializaciones, en las provincias falta. Entonces la propuesta de los moderados es fortalezcamos el sistema que hay, pero la propuesta de la ministra saliente era básicamente arranquemos de cero, arrasemos con todo y hagamos un sistema básicamente estatal y no mixto, como existía hasta entonces. Nombran un ministro nuevo que es muy de la entraña de Gustavo Petro, es una persona que ante todo es un gran negociador, es una persona que a lo largo de su carrera política está acostumbrado a conseguir consensos. Entonces quizás por ese lado el presidente Petro va a tener que ceder un poco en la radicalidad de su propuesta original, pero va a contar sí con el apoyo de algunos partidos que en este momento no lo están acompañando en su propuesta original. Eso también me genera una curiosidad. En la historia política de Colombia, ¿se ha visto alguna vez que un presidente decrete la muerte de su coalición de gobierno? ¿O esto es algo inédito? Eso es algo inédito porque normalmente, como es la primera vez que tenemos un presidente de izquierda, no se hablaba de coaliciones de gobierno, simplemente se determinaba que había unos partidos que se iban a la oposición, otros decían que simplemente iban dependiendo del proyecto político, acompañar o no acompañarlos, llamaban la oposición reflexiva, se decía aquí de alguna manera, pero nunca se ha manejado ese sistema así como tan radical de votamos en contra, votamos a favor. Siempre ha habido un punto medio porque en realidad es una novedad que la izquierda en Colombia haya llegado al poder. Sí, pero sin lugar a dudas también es contradictorio, ¿no? Porque en política siempre hay matices, Edward, y bien lo sabemos los periodistas, ¿no? Porque de eso básicamente se trata, la negociación, de ser política. Yo te agradezco mucho por tu tiempo, gracias por explicarnos, bueno, este panorama. Vamos a seguir con el tema de Colombia, claro que sí. Es Eduardo Sotor, editor de Mesa Central de diario El Tiempo. Gracias por estar con nosotros, por estar con Dinews. Chao, chao.